preciosa mañana vamos a predicarles, vamos a traerles un mensaje que se llama de la confusión a la claridad, de la confusión a la claridad. ¿De qué se trata esto? Se trata de cómo Dios invierte las cosas en la vida de una nación, en la vida de un pueblo, en la vida de una persona. Eso quiere decir que independientemente de las situaciones que nosotros estamos viviendo, espere en el Señor. El Señor puede revertir lo que usted y yo estamos viviendo. ¿Me dicen amén? Y vamos a leer la palabra de Dios. Y quiero que me ponga atención porque de esto se trata el mensaje en esta mañana. De lo que estos versículos dicen y de el contenido que de ellos emana. Leemos Hechos capítulo 2, versículo de 2 al 13. Y dice la palabra de Dios: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Si trae Biblia, subraye la palabra y de repente en el versículo 2. El cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidos como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno de ellos hablaba en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos ellos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua a la que hemos nacido? Partos, medas, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia y en Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, Egipto y las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían: estos están llenos de mosto. Padre, gracias por tu palabra. Háblanos a través de ella, porque en ella podemos encontrar consuelo y aliento a nuestras vidas. Que tu palabra sea, Padre, un refrigerio a todos aquellos que hoy hemos venido a este lugar. Y gracias por tu amor y por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice la palabra de Dios que estando todos reunidos, y cuando hablan de todos, no estamos hablando de las más o menos 450,000 personas que se encontraban en Jerusalén. Está hablando de los 120 que el Señor había llamado al aposento alto para que recibieran el Espíritu Santo. Estaban unidos y hablamos el domingo pasado sobre el poder de la unidad, sobre el poder de unirnos cuando suceden tragedias, cuando hay metas comunes que alcanzar en nuestras vidas. No somos llaneros solitarios, no podemos vivir de una forma aislada. Los equipos se necesitan los unos a los otros. El mejor jugador del mundo, que no sé cómo se llama, no sería el mejor del mundo si no tuviera un defensa, si no tuviera un portero, si no tuviera un mediocampista. Los grandes estadistas de la humanidad no hubiesen sido grandes estadistas si no hubiesen tenido un equipo alrededor de ellos para ayudarles. Tus hijos te necesitan, tú necesitas a tus hijos, tú necesitas la iglesia te necesita a ti. Entonces vamos en esta mañana a hablarles acerca de los de repentes de Dios, cómo suceden cosas maravillosas que muchos de nosotros no esperamos que sucedan, pero que Dios tiene programado para nosotros. Y dice la palabra de Dios en Eclesiastés 3:1: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Ahí habla de un tiempo y habla de una hora. Eso quiere decir que todo lo que Dios tiene programado para usted y para mí ya tiene un tiempo y ya tiene una hora.
Cuando usted va al médico, el médico le dice, te dejo una cita para tal día a tal hora. Usted sabe a qué horas llegar, usted sabe cómo arreglarse, usted sabe qué llevar y usted sabe cómo ir. Es lo mismo con Dios. Pero también Dios, aparte de tener un tiempo y una hora, también tiene sus de repentes. Ahora, ¿qué es una respuesta de repente? ¿Qué es una respuesta inesperada? ¿Qué es una respuesta que tú no esperas que llegue? Y es una intervención divina, no programada. Dios programa intervenciones a través de la historia, pero también programa intervenciones sin programarlas, sin que estén en el calendario tuyo, pero están en el calendario de Dios. Y en esta mañana quiero hablarte de eso, de cómo preparar tu corazón para un de repente de Dios. Ahora, para poder nosotros recibir un de repente de Dios, necesitamos tener algunas cosas, algunos deberes hechos por nosotros mismos. Y esto es lo que llamo yo atmósferas. Cuando usted viene a la iglesia, usted necesita venir con una atmósfera de expectativa, de que algo va a suceder en este lugar. Ay, voy otra vez a la iglesia, los mismos cantos, la misma rutina, lo mismo va a suceder. Si usted viene con esa actitud, le aseguro que nada va a suceder. Pero si usted viene con una actitud, hermanos, espontánea y expectante de que algo Dios va a hacer en su vida, créame que hay algo que Dios puede hacer en su vida en esta mañana. Y fíjense ustedes que una respuesta de repente de Dios no es esperada muchas veces por los humanos. Y el problema es que nosotros encajamos a Dios en cómo va a actuar y decimos, no, es que sin duda Dios va a hacer esto así y lo va a hacer de esta forma. Pero Dios no tiene cajas, Dios no tiene límites, Dios no tiene fronteras, Dios no tiene tiempos. Él solamente tiene poder, tiene omnisciencia, tiene omnipotencia. Entonces, ¿cómo actúa o cómo se desarrolla un de repente de Dios? Dice la palabra de Dios que estaban todos unánimes cuando de repente, no fue algo programado, no fue algo que se agendó, sino que sucedió de repente. Y yo en esta mañana siento en mi corazón que hay una persona que va a recibir un de repente de Dios en tu vida en esta mañana. Posiblemente has estado esperando un milagro, has estado esperando que Dios abra una puerta, has estado esperando de que Dios se mueva, y Dios en esta mañana te va a confirmar de que lo que tú estabas pidiendo y esperando, Él lo ha hecho, porque va a ser un de repente de parte de Dios. ¿Me dicen amén? Ahora bien, mire esto. ¿Qué es un de repente de Dios? Son características de una respuesta repentina. Un de repente de Dios es una intervención sobrenatural de parte de Dios, que sucede sin programarla. Iba un hombre llamado Enoc caminando y de repente, ¡boom!, desaparece. Fue un de repente de Dios. Iba un hombre llamado Elías, caminando con su siervo Eliseo, y de repente dice que un carro de fuego se lo llevó. Fue un de repente de Dios. Y usted sabe que en la profecía, ¿cuál va a ser el siguiente de repente de Dios? El rapto de la iglesia. Porque mientras unos se casan o se dan en casamiento y los economistas están tratando de mirar nuevas formas de abrir mercados, y los políticos de ganar otros terrenos, y los ejércitos de conquistar más tierras, cuando de repente venga Jesús, nadie se va a dar cuenta, solamente aquellos que han sido lavados con la sangre preciosa de Cristo. Vamos a desaparecer de acá, va a ser un de repente de Dios. Y un de repente de Dios es un acto inesperado, es decir, que ocurre sin previo aviso. Es algo impactante.
Yo en esta mañana quiero realmente exhortarte y quiero animarte a que vives en los de repente de Dios. Dios no hace nada por casualidad. Toda persona que Dios pone en tu camino, la pone porque Él quiere mostrarte un de repente en tu vida. Toda situación que te está pasando no es por casualidad. Inclusive las cosas malas, inclusive aquello que a ti no te agrada, inclusive aquello que te causa dolor. Créame que todo eso que te está pasando, de repente Dios lo puede cambiar. Dios lo puede cambiar. Ahora bien, vayan al siguiente slide, por favor. Y quiero darte algunos ejemplos bíblicos de cosas que Dios hizo de repente en la vida de las personas. Y uno de los motivos por el cual Dios hace cosas de repente en la vida de la iglesia, en la vida de sus hijos, es para manifestar su poder. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 22, versículos de 6 a 9. Pero aconteció que yendo yo, está aquí hablando el apóstol Pablo, narrando su testimonio. Al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, ¿qué le pasó a la iglesia? De repente me rodeó mucha luz. ¿De dónde? Los de repentes en la vida de un cristiano no vienen de la tierra. No vienen de tu vecino. No vienen de tu médico. No vienen de tu hijo, de tu hija, de tu esposo, de tu esposa. Los de repentes de Dios siempre vienen del cielo. Y este hombre iba con amargura, iba airado, en su corazón llevaba mucho celo religioso, pero de repente se le apareció una luz que venía del cielo. Y este de repente de Dios marcó la vida de este hombre. Dejó de llamarse Saulo de Tarso y comenzó a llamarle Pablo el apóstol. Dejó de perseguir a la iglesia y comenzó a ser parte de la iglesia. Dejó de sentir odio y amargura en su corazón y comenzó a sentir ternura por los perdidos. Quiero decirte, cuando un de repente de Dios viene sobre tu vida, hay cosas que cambian. No miras la vida de la forma igual como la miras hoy. Cuando un de repente de Dios toca tu vida, algo poderoso sucede. Y yo quiero exhortarte y animarte en esta mañana a que vivas expectante, que un de repente de Dios puede suceder en cualquier momento en tu vida. Inclusive puede suceder hoy mismo. ¿Me dicen amén, iglesia? Alguien puede recibir una llamada en este día, un de repente de Dios. Alguien puede recibir una carta esta semana, un de repente de Dios. Alguien puede recibir una noticia esta semana, un de repente de Dios. Y este hombre dice, y de repente me rodeó mucha luz del cielo. No fue algo programado. Pablo no iba caminando hacia Damasco y dijo, aquí, en este lugar, voy a ser rodeado de una luz celestial. Él iba caminando, él iba pensando en otras cosas, cómo apresar a los cristianos, cómo encarcelarlos, inclusive cómo matarlos. Pero había un de repente de Dios que le cambió la vida. Tú posiblemente estás diciendo, pero estoy desempleado, pero estoy enfermo, pero estoy así, pero estoy allá. Pero un de repente de Dios puede cambiar tu situación y te lo puede cambiar para siempre. Y este hombre fue cambiado por ese de repente. Y vea usted algo más. Los de repente de Dios también sirven para darnos victoria. Y mire la palabra de Dios en Josué 11, versículos del 6 al 8, lo que dice: no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré. Siempre los de repente de Dios van ligados a una hora, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Y Josué y toda su gente de guerra con él, ¿qué dice, hermanos? Vino de repente contra ellos junto a los de Merón, y el Señor los entregó a manos de Israel, hiriéndoles hasta que no dejaron ninguno. Posiblemente usted está en alguna lucha en este momento. Puede ser una lucha mental, una lucha emocional, una lucha matrimonial, una lucha de decidir cosas en su vida.
Y Josué aquí estaba, hermanos, en una guerra, había un conflicto, había una batalla. Y viene el Señor y le dice: yo te los voy a entregar en tus manos. Y cuando esa promesa viene Josué y actúa. Y dice que de repente fue y actuó con ellos. Hay momentos en que Dios te va a decir: ve, ve, ve. Y usted dice: pero no hay lógica para ir. Pero si es de Dios que vaya, vaya. Porque Dios es el que lo manda. Porque Dios es el que le ordena ir. Y de repente este hombre recibe la victoria tomando una acción en el nombre de Dios. Pero vea usted también otro de repente de Dios. Dice la palabra: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Para qué sirven los de repente de Dios? Los de repente de Dios viene para sacudirnos. Un terremoto sacude. Un terremoto, hay mucha gente, hermanos, que realmente le tienen temor a los terremotos. Le tienen temor a los temblores. Yo me acuerdo en la temporada del 2013, específicamente allá por abril, me tocó hacer una campaña en Managua. La campaña no era en Managua, era fuera de Managua, en Jinotepe. Pero desde que llegamos a Managua, 11 días seguidos no dejó de temblar en la capital de Nicaragua. Y usted salía a las 7 de la noche y todas las calles eran como un carnaval, porque todo el mundo estaba afuera con sus colchones, con sus camas, con sus radios. Era algo tremendo. Y me dicen los hermanos de la iglesia, me dice, hermano, me dice: ¿y por qué no aprovechamos para predicar en la calle? No tenemos que llamar a la gente. La gente ya está en la calle por los terremotos. Y le digo yo a los hermanos: no, le digo, montemos aquí varias vigilias en la noche. Y comenzamos a hablar de profecía, que el Señor ya viene y habrán señales en los cielos, y en la luna se pondrá roja y el sol se oscurecerá. Hermanos, y era una cantidad de gente viniendo a Cristo Jesús, porque los de repente de Dios provocan terremotos en la vida de la gente. Una crisis te provoca un terremoto y usted dice: wow, no sabía que me iba a suceder esto. Pero esa crisis te hizo una mujer más fuerte, te hizo un hombre más fuerte, te hizo un siervo más fuerte. Así es que los terremotos que Dios te está trayendo no es para matarte, sino para sacudirte lo que no sirve, para que salga de ti el guerrero que hay adentro de ti. Hay un guerrero de Dios delante de ti. Y dice que cuando la tierra tembló, sucedió un gran terremoto. Regrese atrás. Y dice: de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante que dice, se abrieron todas las puertas. Yo no sé tú, pero yo tengo una gran fe en esta mañana, que el de repente de Dios en tu vida te va a abrir puertas que han estado cerradas. Y todo aquello que te han negado, el Señor te lo va a dar. Y todo aquello que te han dicho que no, te van a decir que sí. Porque los de repente de Dios traen cosas sobrenaturales a la vida de su pueblo. El problema es que nosotros no vivimos expectantes de Dios. No vivimos creyendo de que Dios va a actuar en mi problema, que Dios va a hacer algo en lo que me está pasando. Ay, no sé, hermano. Esta vida, prefiero mejor irme para el cielo. No, nada para el cielo, todavía está en la tierra. Dios todavía no lo quiere allá, lo quiere aquí. Todavía Dios no ha terminado con usted. ¿Me dicen amén? Dice que un pastor tuvo una revelación del cielo y miraba, dice, usted sabe que dice la palabra de Dios en Juan 14, de que Dios fue a preparar moradas para nosotros, Jesucristo. Me dicen amén. Casas, me dicen amén. Diga conmigo: en el cielo
Yo tengo una casa. Entonces, vea, dice que el pastor tuvo la revelación del cielo y los ángeles estaban construyendo las casas, pero trabajaban bien lentamente. Y ponían un ladrillo y volaban. Iban a traer otro clavo y volaban. Se ponían a descansar y volaban. Miraban al Barcelona y volaban. Y de repente dice que el siervo le pregunta al Señor y le dice: Señor, ¿por qué los ángeles trabajan tan lento? Y dice que el Señor tristemente lo vio y le dice: porque los de Westpark no me están mandando almas para construir más casas. Yo creo que de repentes de Dios van a suceder en este lugar. ¿Me dicen amén? Que Dios te va a sorprender con un de repente en este día. Y te va a sorprender con un de repente en esta mañana. Y dice la palabra de Dios que todas las puertas y las cadenas de todos, que dice, se soltaron. Hermanos, los de repente de Dios traen libertad. Los de repente de Dios traen libertad, traen conquista. Usted nunca pensó tener lo que tenía, pero de repente Dios le puso la persona en el banco, le puso la persona en el hospital, le puso la persona en la calle, pero no sé a dónde te lo va a poner a ti. Pero un de repente de Dios te va a traer un poder sobrenatural sobre tu vida. Y te va a traer victoria. Ahora, vea usted esto, por favor. Y esto es importante, y vamos terminando con esto por el tiempo. ¿Sobre quiénes vienen los de repentes de Dios? Es que los de repentes de Dios no suceden a la gente que simplemente no tiene expectativas. ¿Sí? Hechos 1:14 dice, y estaban todos orando. Hechos 2:2 dice, vino del cielo. Y en Hechos 16:25 dice, y cantaban. Cantar y orar son actividades humanas que provocan cosas que vienen del cielo. Y ese es el problema del pueblo de Dios. Que queremos cosas del cielo, pero no provocamos las cosas del cielo. Entonces, cuando una mujer está embarazada y a los 9 meses el niño no ha nacido, hay algo que los doctores llaman provocarle el parto. Porque el niño tiene que salir. Y eso es lo que yo quiero hablarte de repentes en esta mañana. De que los de repente de Dios es el milagro que ya quiere salir. Que quiere visualizarse en ti. Pero necesitamos provocarlo delante de Dios. Y fíjese usted esto. Creo que tenemos una más. Los de repentes de Dios traen aclaración y dirección en nuestras vidas. Vea usted esto. Todos hemos leído acerca de Génesis 11:7 o de Génesis capítulo 11, donde habla sobre la Torre de Babel. Cuando los hombres se reunieron, querían hacer lo malo, el Señor viene, desciende y dice, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua. Fue donde nacen todas las lenguas que hoy existen. Pero en la venida del Espíritu Santo, capítulo 2, versículo 6 al 8, dice la palabra de Dios, porque cada uno les oía hablar, ¿qué dice? En su propia lengua. La confusión que Dios trajo en la Torre de Babel, Dios la aclaró en la venida del Espíritu Santo. Eso quiere decir que no podemos nosotros seguir hablando bajo la mentalidad de Babel, la mentalidad del mundo, donde no nos entendemos, donde no nos hacemos entender, donde Dios no nos entiende porque no sabemos lo que queremos. Dice, y porque cada uno les oía hablar en su propia lengua y estaban admirados.
porque podían hablarlas. Yo quiero decirte algo en esta mañana. Tú tienes la capacidad de hablar un vocabulario celestial y espiritual. Un vocabulario de sí yo puedo. Un vocabulario de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Un vocabulario de que pelearán contra mí, pero no me vencerán. Un vocabulario de presentarme a Dios aprobado como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Un vocabulario de decir, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? La confusión del mundo, Jesús la eliminó en la cruz del Calvario y en la venida del Espíritu Santo. No hay razón para seguir diciendo, voy a morir enfermo, voy a morir arruinado, voy a morir en desgracia. Puede usted cambiar su vocabulario porque ya el Espíritu Santo le dio la autoridad para que hable victoria tras victoria, gloria tras gloria y conquista tras conquista. Dale un aplauso al Señor el día de hoy. ¿Qué les parece?